Hoy en 678, el negociado de Clarín con Macri. ¿Cómo trata el monopolio al jefe de gobierno porteño? Mauricio Macri, que está firmando un contrato con una empresa del Grupo Clarín, ¿no es así? El gobierno de la ciudad le adjudica a Prima, que es la empresa de conectividad, de internet del Grupo Macri, la compra, la licitación de las netbook y las notebooks. Ahora, cuando uno mira lo que cuestan las notebook y las netbook, primero es una licitación en dólares, sí. Eso siempre llama la atención, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires es una licitación por 250 millones de dólares. Es una licitación a la cual se presentó solamente una empresa. Solamente la empresa Prima. La empresa Prima que pertenece al Grupo Clarín. La empresa Clarín, hoy, acaba de recibir una licitación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame, ¿cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio? Hoy está en A Dos Voces Mauricio Macri. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. Dígame una virtud de Gabriela Michetti y una virtud de Rodríguez Larreta. O sea, porque los dos son buenos candidatos. Sí. ¿Qué le ve a usted de bueno a uno y de bueno a otro? Vos contame, ¿cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio? La victimización mañetista. Por eso cuando se minimiza el hecho, porque todavía no he visto que el gobierno haya repudiado este acto. Nosotros hemos sostenido, no ahora, sino antes, de que no compartimos esta metodología, la repudiamos, la rechazamos. Porque todavía no he visto que el gobierno haya repudiado este acto. No compartimos esta metodología, la repudiamos, la rechazamos. Los soldados del grupo Codo a Codo. Le agradecemos a Jorge Lanata, Jorge, gracias por estar, a Ricardo Crisman también, que bueno, ha venido a trabajar acá para estar con nosotros. A mí lo que yo no termino de entender, lo hablábamos con Ricardo recién en la apertura. Editorial de Jorge Lanata en Crítica en abril de 2008 en respuesta a Ricardo Kirschbaum. Lo gracioso también es que Kirschbaum hable de periodismo independiente. Según su currículum publicado por la Fundación Conex, entró a Clarín en 1976 y hasta los 80 fue redactor, jefe y secretario de la sección política, además de columnista del área. Una lástima, ¿no? Los mejores años de su carrera avalando los negocios y los asesinatos de la dictadura. En la sección política, para colmo. ¿Cuántos supuestos enfrentamientos habrá publicado Kirschbaum? Lo que yo no termino de entender, lo hablábamos con Ricardo recién en la apertura. Para contrarrestar tanta mala onda, todas las voces, todas del mismo lado. A mí particularmente me parece un momento muy rico en cuanto a las posturas, a escuchar otras opiniones, a que la gente se enoje, a que la gente muestre la hilacha. No me parece para nada que se haya coartado la libertad de expresión, digo. Pero a la vez me parece que está bueno, ¿no? Tocar algunos intereses que parecen intocables en este país, siempre parecieron intocables, que de repente, bueno, está bueno, ¿no? Que se movilice un poco y que se democratice un poco el tema de la comunicación. ¿Qué opinión tenés respecto de Inca TV, Paca Paca? A mí me parece que son las mejores cosas que se hicieron. Digo porque mucha gente no los puede ver. Si no me dejás que yo lo vea, y entonces ¿de qué censura, qué carajo me estás dando? Si vos no me dejás que yo vea eso, vos me estás coartando a mí un punto muy serio, muy grave. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. El fraude en Chubut y una brillante Mariana Moyano. Hubo algo que los medios hicieron en los 90 y es que fue hacer desaparecer al sujeto de los títulos. Entonces se generaliza y no se sabe quién lleva adelante una acción. Eso fue lo que hicieron con Das Neves. Lo corrieron, lo ocultaron para protegerlo, podríamos decir. Nunca aparece un quién tiene que ver con esto, qué es lo que pasa, diluyendo el conflicto, como digo, la importancia, asépticos. Incluso La Nación se animó a hablar de errores. Nada más que esto, minimizando cómo venía toda la situación. Barsky la sigue rompiendo. Tenemos cronista, ámbito,
Crónica y Página 12 con Moyano. Popular con el desplazamiento de los comisarios de la Federal. Tiempo con esta noticia del secuestro de armas a un diplomático estadounidense. Y Clarín Nación por cuarto o quinto día consecutivo con el tema bloqueo. Clarín va por el lado del Senado y La Nación por el lado de diputados. ¿Por dónde vas vos? ¿Por el Senado? Dale, por el voto unánime. Bueno, yo voy por diputados. Que Garrido se presentó. Dale. Bueno, un abrazo, Saludos a la familia. Chau, chau. La radio ataca. Real con Víctor Hugo. Voy a hablar con Víctor Hugo Morales. Yo hoy leía en Clarín, ayer sacó la ministra Garré, una nota que todos queríamos, la consiguieron, y hoy Clarín le ponía el relator deportivo. El relator deportivo. Una cosa rara, ¿no? Era un buen periodista hace 2 años, ahora es un relator deportivo, más allá de que lo sea. Yuchu con las madres. Poquita repercusión, ¿no? Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. Para destacar, la banda irlandesa de rock ha invitado especialmente a las madres de Plaza de Mayo al show que brindará hoy en La Plata. Nos visitan Nilda Garré y canta en vivo Cristian Aldana. La proyección, según estudios privados, indicaría que programón. O habrá que ser más cautelosos. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien. Tu nombre brilla de luz, el eco lo hace sonar, y desde el norte hasta el sur parece todo abarcar. Otro día de resplandecientes noticias. 1. Una excelente para Pino. BBC Mundo. Argentina, el país con más crecimiento año por año en energía limpia. 2. La construcción sigue a tope. Ámbito.com. La construcción creció 13,4% en febrero. 3. Casorio. Michel Bublé y Luciano Lopilato a la boda, fíjate, acá a ver si me baja la ventanilla. Se va a Mirá, caer un acá están fotógrafo. llegando vídeos de Capotable, claro, es muchísima la prensa, a ver si me puedo poner por delante del auto. 9678. El programa que combate la mala onda todos los días. Un cachito. Soy 10 en esto. Yo no creo en los equipos que son 6, 7, 8 puntos, 5, 6, 7, 8. Sí. Yo quiero en algo que tenés que ser 10. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de a donde quiera que voy, 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 a donde quiera que voy. ¡Vamos, Jacobo, a Lucio! Muy buenas noches, vamos a Sacoa, muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? ¿Todo Nos bien? va muy bien, perfectamente. Me alegro muchísimo. Hoy está con nosotros para compartir el programa la ministra de Seguridad, Nilda Garreola. Nilda, bienvenida. Un placer que esté acá, Muy bien.
También está con nosotros para compartir el programa el señor Cristian Aldana. Hola Cristian, ¿cómo te va? Es integrante del Otro Yo, también actual presidente de la Unión de Músicos Independientes. Muchísimas gracias también por haber venido al programa. Vamos con el primer tema, tiene que ver con el bloqueo y la victimización, obviamente, del Grupo Clarín. Ayer estuvo La Nata en el programa Dos Voces conversando con Ricardo Kirschbaum. Vamos a ver qué vino de eso. Todas las voces, todas del mismo lado, versus Mañeto, La Nata y Kirschbaum. Para comenzar, la OPO y la Corpo siguen sin referirse al bloqueo del monopolio, a la ley. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues, el hecho, exactamente, ahí lo dicen. Acá en el Congreso, afuera del país, acá adentro. Nos llama la atención la celeridad con que convocaron esta reunión, teniendo en cuenta que en casos donde Canal 23, Telesur, Paca Paca, se les cercena continuamente desde hace bastante tiempo la libertad de expresión y no pueden salir al aire. ¿Por qué no se reúnen para tratar esos temas? Porque en esos casos no hubo una violación gravísima de los derechos de los ciudadanos. Porque en esos casos no hubo una violación gravísima de los derechos de los ciudadanos. Hay un caso, también un debate en los medios de comunicación, que son 3 canales de televisión, que hay una empresa de cable que no los transmite. ¿Eso no sería igual de grave? ¿Eso porque no amerita una reunión de este mismo tipo? Yo me refiero a CN23, Paca Paca y Telesur. La grilla es para los canales de noticias. Ustedes tendrían que saber bien eso. Es para los canales de CN23 es un canal de noticias. CN23 es un canal de noticias, pero también tenemos que ver cuál es la cantidad de canales de noticias. Y además yo no tengo la reglamentación acá. Ayer en el programa Dos Voces el grupo siguió con su estrategia de victimización. ¿Qué hay detrás de todo esto? Además de lo ocurrido, ¿qué puede pasar de acá en adelante? ¿Cuál es el rumbo del gobierno frente a los medios de comunicación, frente a los periodistas? ¿Busca un país sin periodistas el gobierno? Cabe recordar que en pleno debate de la ley de medios, Mañeto utilizó la misma burda operación. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros, tendremos noticias. Acá vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo. Hace 15 años que alguien los cuida del paso del tiempo, del deterioro, los cuida del olvido. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar, por una ley, no sé, no entiendo. TN puede desaparecer si se sanciona la nueva ley de medios K. ¿Busca un país sin periodistas el gobierno? Ayer Jorge y el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, lisa y llanamente mentían al referirse a la ley de medios. Yo apoyo la ley de medios. Ahora, hasta hoy no ha funcionado. Eso también es interesante de ver. Estamos hablando de cosas que no existen. Hace 2 años que hablamos de cosas que no se implementaron. Bueno, como eso hay un montón de cosas que el gobierno anuncia y nunca cumple. Sí, seguro. Quiero decir lo siguiente. La ley de medios está en vigencia, salvo un artículo que está bajo caución, objetado judicialmente. Es decir, que la ley de medios no está entorpecida en su funcionamiento. Cabe destacar que el artículo al que se refiere el clarinista... La ley de medios está en vigencia, salvo un artículo que está bajo caución, objetado judicialmente. Es el de desinversión, que obliga al monopolio a desprenderse de su posición dominante y que es el grupo, con la complicidad de jueces afines, quien lo frena. Si la ley está vigente, como dice Kirschbaum. La ley de medios está en vigencia. ¿Por qué entonces Mañeto no la cumple al no subir los canales de distinta línea editorial a la del monopolio CN23, Telesur y Paca Paca a la grilla de cablevisión multicanal? La ley de medios está en vigencia. Es decir, que la ley de medios no está entorpecida en su funcionamiento. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Esta es la entrada donde funciona, digamos, el Grupo Clarín, el diario Clarín. Me parece que lo que está pasando hoy es que no conocen CN23, entendemos que es la única razón por la cual no estamos subidos a Cablevisión. Lo que significa cuando va desapareciendo un derecho. Desaparece un derecho, el derecho a ser informado y a elegir cómo uno se informa.
qué radio escucha, qué televisión ve. Los chicos queremos ver Paca Paca. Hoy Lanata encolumnado junto a Kirschbaum en su defensa a Mañeto. Le agradecemos a Jorge Lanata. Jorge, gracias por estar. A Ricardo Kirschbaum también, que bueno, ha venido a trabajar acá para estar con nosotros. A mí lo que yo no termino de entender, y lo hablábamos con Ricardo recién en la apertura. Y tiempo atrás, editorial de Jorge Lanata en Crítica en abril de 2008 en respuesta a Ricardo Kirschbaum. Lo gracioso también es que Kirschbaum hable de periodismo independiente. Según su currículum publicado por la Fundación Conex, entró a Clarín en 1976 y hasta los 80 fue redactor, jefe y secretario de la sección política, además de columnista del área. Una lástima, ¿no? Los mejores años de su carrera avalando los negocios y los asesinatos de la dictadura. En la sección política, para colmo. ¿Cuántos supuestos enfrentamientos habrá publicado Kirschbaum? Lo que yo no termino de entender, y lo hablábamos con Ricardo recién en la apertura. Me hubiera gustado al menos dar esta pelea con Roberto Noble, su creador, y no con su lobista Héctor Mañeto y el genuflexo señor Kirschbaum, cada día más encorvado por decir que sí. Creo que lo que no hay que dejar, nadie puede dejar, es que los hechos extraordinarios se conviertan en normales. Sí. Y el genuflexo señor Kirschbaum, cada día más encorvado por decir que sí. Sí. La pregunta es, ¿quiénes cambiaron en el medio? Bueno, yo creo que cambiaron ellos dirán que cambié yo. Clarín se cargó 200 tipos y que todo el mundo se cayó la boca. Creo que fuimos el único medio que lo publicó, en tapa por lo menos. Me preguntaba por qué no lo investigará Telenoche. Hay que hablar con María Laura. Yo les pido que razonemos un segundo lo siguiente. Sí. Y no voy a hacer una evaluación de si el conflicto gremial es justo o no es justo, el que tiene Clarín. Aunque fuera cierto, no importa eso, olvidémonos. Aunque fuera cierto, no importa eso, olvidémonos. Clarín se cargó 200 tipos y que todo el mundo se cayó la boca. Aunque fuera cierto, no importa eso, olvidémonos. La pregunta es, ¿quiénes cambiaron en el medio? Bueno, yo creo que cambiaron ellos dirán que cambié yo. Sigamos con la cómplice entrevista que Bonelli y Alfano le realizaron a los mencionados. Por eso cuando se minimiza el hecho, porque todavía no he visto que el gobierno haya repudiado este acto. Frente al hecho concreto, mi bloque, el bloque de legisladores del Frente para la Victoria, frente a hechos que signifiquen acción directa, mecanismos de violencia, escraches a periodistas, o bloqueo a medios de comunicación, nosotros hemos sostenido, no ahora, sino antes, de que no compartimos esta metodología, la repudiamos, la rechazamos. Porque todavía no he visto que el gobierno haya repudiado este acto. No compartimos esta metodología, la repudiamos, la rechazamos. Lo que quiero que quede claro es que acá lo que termina es en que no sale un diario, pero bueno, la base del tema es genial, y si hay algún otro que lo aproveche para otra cosa, la verdad que repudio esa posibilidad, pero creo que a la vez la libertad de prensa me está aceptada. Me parece muy bien que te aclare que lo repudio. Por supuesto. Todavía no he visto que el gobierno haya repudiado este acto. Me parece muy bien que te aclare que lo repudio. Por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo con evitar cualquier tipo de bloqueo que perjudique a terceros. El mecanismo lo condena, el mecanismo en sí al menos. Claro que condenamos el mecanismo de bloqueo. No hay una palabra de condena a ese tipo de actos. Claro que condenamos el mecanismo de bloqueo. Hay un conflicto de índole laboral con respecto a quienes llevaban adelante ese bloqueo. De ninguna manera nosotros, digamos, estamos avalando ninguna situación que atente contra la libertad de prensa, como por ahí se dice. Nosotros no avalamos ninguno de este tipo de situaciones, al contrario, trabajamos y mucho para evitar estas situaciones de bloqueos. El amor sigue derrotando al odio y cada vez más son las voces que no compran las operaciones del monopolio Clarín. Si nos retrotraemos a historias y situaciones y puntos de vista de cómo manejaron la información y cómo manejan la información y la libertad de prensa que exigen y que no dejan que los demás expresen que están a favor del gobierno, son todos unos tipos que están sospechados. Entonces la verdad que me parece que la falta de libertad de expresión
parte de ellos, no parte del resto. Desconozco cuáles son los negociados, pero evidentemente deben ser grandes y muchos para que todo se dé vuelta y que parezca que la libertad de expresión es que Clarín no se haga una tapa cuando pueden decir lo que se les cante el culo. Está bueno, ¿no? Tocar algunos intereses que parecen intocables en este país, siempre parecieron intocables, que de repente, bueno, está bueno, ¿no? Que se movilice un poco y que se democratice un poco el tema de la comunicación. ¿Qué opinión tenés respecto de Inca TV, Paca Paca, a mí me parece que son las mejores cosas que se hicieron. Digo porque mucha gente no los puede ver. Si no me dejás que yo lo vea, y entonces, ¿de qué censura, qué carajo me estás dando? Si vos no me dejás que yo vea eso, vos me estás coartando a mí un punto muy serio, muy grave. Hay como una movida interesante de gente con ganas de decir, y está bueno. A mí particularmente me parece un momento muy rico en cuanto a las posturas, a escuchar otras opiniones, a que la gente se enoje, a que la gente muestre la hilacha, a ver cómo son. Me parece que es un momento muy interesante y que está buenísimo estar en los medios en este momento. Muy bien, bueno, un beso grande para la negra, que la veíamos recién en el informe con Barragán, trabajamos así con la negra en la radio. ¿Desde hace cuánto? Mandale uno mío también. Mándale, yo desde hace, qué sé yo, 12 años. Sí, una boche de tiempo. Un montón. Bueno, ya que está, yo también le mando un beso a la negra. Me parece muy bien. A ver, ministra, ¿qué le pareció el informe, digamos? La verdad que me sorprendió. Yo, según la capacidad de asombro la tiene un poco colmada ya, pero me sorprendió la cantidad de testimonios que había habido de figuras del gobierno, porque casi, a veces hasta yo dudaba, pero puede ser que nadie lo haya repudiado el hecho, esa insistencia, ese cinismo de seguir diciendo cosas que claramente no son ciertas, ¿no? Y seguir amplificando una situación que claramente es un hecho lamentable. Se atrasó ese día la distribución de los diarios, creo que llegó más tarde a algunos kioscos, no habrá llegado a todo el mundo. Todos recibimos a la mañana, yo recibo todas, no especialmente Clarín, tengo la obligación de leer varios. Me sorprendió que no estuviera, bueno, porque creí que finalmente habían logrado, durante la noche por supuesto había estado siguiendo todos los hechos a través del jefe de policía, pero creí que finalmente sobre la mañana habían ya logrado distribuirlo, aunque sea un poco más tarde. Pero de esto a decir que está afectada la libertad de prensa, yo me puse a revisar antecedentes en otros países y me sorprendió, porque tampoco agoté la búsqueda, la cantidad de casos que en Detroit, en San Francisco, en Nueva York, esto en Estados Unidos, en distintos años. Los países serios son esos. Los centrales, los son estados de un país los respetados por algunos. Francia, Italia, Gran Bretaña, sí. En todos estos países ha habido varios conflictos en los años recientes. Los de Estados Unidos son del 95, del 94 el de San Francisco, de Nueva York son del 62 y 63. Por ejemplo, en Nueva York se prolongaron 114 días los conflictos. Todos incluían bloqueo de la planta. Y tuvieron 114 días con dificultades. El Daily News, el New York Journal American, The New York Times y el New York World Telegram and Sun. Estos 4 eran los protagonistas, pero otros 5 se le adhirieron. El New York Daily Mirror, el New York Herald Tribune, el New York Post, el Long Island Star Journal, etcétera, etcétera. Todos estos casos, nadie en Estados Unidos, para tomar el primero de los países, se le ocurrió invocar la violación de la primera enmienda constitucional, que es la que protege la libertad de prensa, porque claramente se trata de conflictos gremiales que estaban desenvolviéndose en el ámbito adecuado, que es empleador-empleados, quizá con las mediaciones de la justicia competente y además, en este caso nuestro, bueno, evidentemente con el Ministerio de Trabajo, mediando permanentemente. Lástima que no esté acá hoy el Ministro de Trabajo, porque
me mandó un resumen del conflicto cuando esto salía y me asombró que un conflicto pueda durar desde 2004 hasta ahora, con una cantidad de instancias judiciales donde la empresa es condenada a reincorporar a esta gente y donde se la siga hostigando y privando de derechos. Bueno, digo, cada empresa, en fin, esto merecería un juicio desde el ámbito del derecho laboral que le dejo al ministro Tomada. Pero lo que es cierto es que donde hay sí una verdadera reticencia a ponerle solución al conflicto sindical es por parte de la empresa. Y no en todo caso por parte del gobierno, porque ni impulsamos ningún bloqueo y por supuesto mucho menos se afecta la libertad de prensa. Nunca, acá lo voy a mirar solo a varones para no mirar a las señoras y a ustedes porque son demasiado jóvenes. Pero Baroni y yo, que somos un poquito más maduros, sabemos lo que es la no existencia de libertad de prensa en un país. El ahogo, la asfixia, este mismo diario que hoy se victimiza no informaba los hechos más dramáticos y graves que pasaron en la Argentina en nuestra historia reciente. Y bueno, yo supongo, siempre digo, bueno, no debería poder si no lo cerraban, pero bueno, eso es aceptar las reglas del juego de la falta de libertad de prensa. Ahí sí estuvo afectado al principio. Esto es un conflicto gremial, el diario desapareció por horas del lugar donde debía ser, la gente lo podía obtener. Y realmente en la Argentina hoy se dice de todo. Ahora, ministra, había una opción que es que el diario, según el diario Clarín, digamos, que el diario esté en la calle y era el pedido que le hacen a usted específicamente de que reprima, digamos, que haya una intervención de las fuerzas de seguridad en sacar a la gente que estaba ejerciendo Nosotros tan pronto hubo noticia de los hechos, que fue alrededor de las 11:30 de la noche, un oficial de policía tomó contacto con la fiscal contravencional para explicarle lo que pasaba. La fiscal no dio ninguna orden, nada más que tener más información, que le procuraran más información. Y que bueno, se tratara de evitar el bloqueo en el sentido de seguir cerrando, que no se cerraran por ahí todas las ingresos y salidas de Clarín. Después de eso, recién a las 2 de la mañana, un representante del diario Clarín se presenta en la comisaría a hacer la denuncia formal. Ahí se vuelve a tomar contacto ya ahora con el juez correccional competente a través del prosecretario del juzgado, que también primero pide más información, después pide que se identifique a las personas que están encabezando el hecho, se identifica a uno de las personas y se le envía esa información al juzgado. Yo hice un comunicado minucioso de a las 3:40, a las 2:20, con toda minuciosidad, según surge de las actas que elabora la propia comisaría, de que permanentemente se le comunican las novedades al juzgado y el juzgado indica qué hay que hacer en cada caso. Y es el propio juzgado que cuando ya sobre la mañana, porque además en el medio de todo eso se había agregado mucha gente, había alrededor de 300 personas en determinado momento, hubo un número que osciló, pero que en algunos momentos llegó a 300 personas, muchos eran niños, criaturas, y mujeres, familias. Hay una villa muy cercana que también de alguna manera participaba y había cierto grado de apoyo. Hubo fogatas que hubo que llamar a los bomberos para apagar. Es decir, fue una situación no de extrema complejidad, pero que tampoco aconsejaba, y además no hubo ninguna orden tampoco de ningún juez que dijera disuelvan coactivamente, con criterio, porque había menores, había familias, es decir, no había ningún desmán, no había ningún daño, destrucción de nada, digamos, de la propiedad. De manera que la medida más racional era tratar de disuadir, disolver, aunque el daño menor era la demora en la distribución de un diario. Es un daño, no participamos de, tal como han dicho varios, de esa metodología, quizá sería entonces, mejor otra. Perdón, ¿no desobedeció ninguna orden judicial? Ninguna orden, pero eso es indignante lo que dice. Nosotros en el mes de diciembre, por una denuncia que hizo la empresa, sí, había un juez civil, porque fue un amparo,
Y en ese amparo se denuncia a esta gente como que podía bloquear la planta, y el juez hace una recomendación de que se arbitren los medios para evitar que esas personas bloquearan, hicieran intentos de bloquear. En el mes de diciembre hubo algún bloqueo en ese momento que terminó muy rápido. Que se arbitren los medios. En ningún momento tampoco el juez dijo, y si se bloquea, desalojen. Que se tratara de evitar, para lo cual incluso se pusieron algunos patrulleros de consigna cercano para detectar con más rapidez alguna situación que pudiera desembocar en algún hecho de violencia. Pero en ningún momento, ni el juez civil, que intervino en diciembre, en el amparo, ni los jueces correccionales y la fiscal contravencional que intervinieron esa madrugada dijeron desaloje. Ahora, ¿y el Senado usted la convoca por esto que no existió? Diputado, digo. Bueno, por eso yo lo pensé, la verdad que no tenía problema en ir y dar todos nuestros argumentos. De hecho, les mandé todas las actas de la comisaría, todas las comunicaciones que se hicieron, en fin, el resumen todo del expediente que finalmente se elevó, porque los jueces nos dijeron que tanto la fiscal como el juez, en el área contravencional de la Ciudad de Buenos Aires 1 y en el área correccional otro, los dos indicaron, esas actuaciones a las 7:30 de la mañana del día lunes que fueran elevadas al juzgado. La fiscal contravencional finalmente dijo, hay una infracción, una contravención que establece una pena de 1 a 5 días de tareas solidarias. Esto da idea de cuál es la magnitud que una persona, un magistrado ajeno, totalmente al conflicto, entendió que era lo que estaba ocurriendo, calificó de esa manera lo que estaba ocurriendo. De manera que acá no hay incumplimiento a ninguna orden judicial, y por eso no fui, porque esto es claramente, un intento de victimizar más a la empresa que está en este momento incluida en este tema, y además de victimizarse por parte del diario afectado, y además de agrandar este tema. El escenario era muy claro, dos referentes muy comprometidos, que una es presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada Giudice, con la cual he compartido el Congreso durante varios años, y la diputada Camaño, también he compartido varios periodos en el Congreso. Y eran dos referentes muy claros. Todos sabemos, cuál fue el intento. Decir que, porque el Congreso, yo es un ámbito que quiero mucho, respeto mucho, al cual informo permanentemente. Me hacen un pedido de informes, y aunque no esté aprobado por la Cámara plenaria o el plenario de la Cámara, que es cuando uno tiene obligación de contestar, yo sabiendo solo que un diputado tiene curiosidad por un tema, yo lo informo. Y le informo la respuesta a todos, porque quizá haya algún otro que también le interese este tema, porque no tenemos nada que ocultar, ni queremos ocultar, porque además tenemos la obligación de informar a todos los ciudadanos, y por supuesto al Congreso de la Nación. Ahora, dejarnos usar para una jugada que claramente tiene otros objetivos, no es serio tampoco. Ministra, quiero hacer una consulta respecto de las salidas, que usted decía que no había un bloqueo total. ¿Se podría haber, el diario podría haber salido por otras puertas que no eran las que estaban bloqueadas? No, aparentemente las 3 entradas, que como una creo que está muy cercana a la villa, por ahí no se podía salir, y las otras 2, la cantidad de gente de alguna manera las bloqueaba. Así que, no, creo que estuvo impedido realmente. Fue un bloqueo. Hubo bloqueo, sí, hubo ocupación. Que por ahí era demasiado, que el bloqueo con tan poca gente, pensamos esto, pero usted la respondió. La pregunta que me queda, la duda es, si en las, suponiendo que hubiera de hecho hay a menudo, un bloqueo en una planta de alimentación, ¿el procedimiento policial es el mismo? No, nosotros ¿existe alguna regla o alguna disposición que haga que bloquear un diario es más importante que bloquear un hospital o que bloquear un almacén? Claramente no. Ustedes saben que hemos sufrido bloqueos de rutas, de vías férreas, de diversos establecimientos industriales, de empresas comerciales. Es decir, son formas de protesta que a veces,
pueden ser un poquito excesivas, quizá deberían autofijarse algunos límites, pero salvo en el caso que haya problemas reales de seguridad o de mucho perjuicio al conjunto de los ciudadanos, caso vías de los trenes, por ejemplo, que hemos tenido siempre también siguiendo órdenes judiciales, una actitud de finalmente, después de intentar, de disuadir, de buscar todos los mecanismos que no pueden llegar a generar ninguna consecuencia lamentable, bueno, ha habido una o dos ocasiones en que se ha intervenido de alguna forma un poco más coactiva, acercando un hidrante, pero siempre con cuidado, porque bueno, lo que no se quiere es provocar un daño mayor. Y acá, como había niños, bueno, acá los cuidados tenían que ser extremos, pero además nadie lo ordenó, y bueno, de ninguna manera yo podía ordenar hacer algo que ningún juez estaba ordenando, y más, por supuesto, en ese marco, ¿no? ¿Y se lo podrían haber ordenado a la Policía Metropolitana? Se lo podrían haber ordenado a la Policía Metropolitana, sí, sin ninguna duda. Es una de las cosas que, bueno, nos hemos presentado ante el juez del amparo, es decir, el juez civil que ha intervenido, aclarando que tratándose de digamos, cierta usurpación de un espacio de la ciudad de Buenos Aires, y siendo todo el tema usurpación, competencia de la justicia de la ciudad de Buenos Aires y consecuentemente de sus fuerzas de seguridad, también se le podría haber ordenado, y más aún nosotros de alguna manera sugerimos que eso se considere también, si se estima que en todo caso puede haber, como parece indicar las cosas que se dicen, que hay parcialidad por parte nuestra. Claro, porque uno no entiende a qué le toca hacer a la Metropolitana, porque parece que no le toca nada. Bueno, sin embargo, ha habido convenios, 2 convenios, firmados entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, entre el Estado Nacional y el Estado local, digamos, que fueron ratificados por las respectivas legislaturas, en un caso el Congreso Nacional, que digamos es la legislatura de la Nación, y en otro caso la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por los cuales la Nación le cede una cantidad de competencias penales, y ya les digo, no solo fueron firmadas por las autoridades de esas dos entidades, sino que además lo ratificaron las legislaturas de los dos lugares, así que el trámite está totalmente perfeccionado, y entre esas está el delito de usurpación, está el de daño, está el de amenazas, está el de inasistencia, incumplimiento de los deberes de familiares. Bueno, hay una cantidad de delitos, esos más el orden público en general de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso cuándo fue firmado? En el 2004, uno de los convenios, después se amplió y se agregaron más delitos en el 2007. Así que lleva ya un largo tiempo. Incluso en las conversaciones que yo tuve en su momento con el ministro Montenegro, bueno, esto se acepta, digo, no es que nadie discuta esto, o que sea un tema que tiene doble interpretación, no, está claro. Está claro, está bastante claro. Impresionante, ministra, ¿no? Hoy, abonando a lo que decía al principio la ministra de la cantidad de lugares en el mundo donde se han realizado conflictos que implican el bloqueo y la no salida de un diario, y que esto no ha sido un escándalo internacional por un atentado contra la libertad de expresión, llamativamente hoy en La Nación Online, a la mañana, reproducía un cable de una agencia internacional que informaba que el próximo 15 de abril los trabajadores del grupo español Prisa acordaron, a través de sus comisiones internas, hacer un paro, impedir la salida del diario El País, no solo en Madrid, sino en los distintos lugares del mundo donde se publica, e impedir la transmisión en directo de los noticieros en las distintas cadenas del grupo Prisa en el mundo por el plan de racionalización y de despidos que está llevando adelante. Pero entonces el título era Ataque Internacional a la Libertad de Expresión. Eso es muy importante. No, huelga por despidos. Porque ellos están en la etapa de la flexibilización y del ajuste. Claro, pero el tema es... Como dato, es un dato, porque es el diario de habla hispana más importante del mundo. Pero en el mismo sentido, reclamos gremiales en medios audiovisuales. El 5 de noviembre del 2010, periodistas de la BBC de Londres realizaron paros como protesta por recortes salariales y impidieron la emisión de varios programas en vivo que emite la BBC, que tuvieron que ser suspendidos, y también los programas de radio se vieron afectados. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con La República y El Messaggero en la ciudad de Roma y en la ciudad de Milán, que durante
todo un día, los bloquearon los huelguistas para impedir que se distribuyeran esos diarios. Bueno, después el conflicto siguió. Nadie habló de que estos conflictos de raíz sindical, aunque a río revuelto, yo siempre digo ganancia de pescadores, puede haber habido alguien que se coló aprovechando el río revuelto y a su vez alguien que aprovechó usando el río revuelto también. Entonces, por lo menos tratemos iguales a los que se colaron y quizás usaron un poquito el conflicto y a los que de esto hicieron realmente un ataque a la Constitución Nacional en la medida en que una de sus garantías fundamentales, que es la libertad de prensa, estaría afectada. Clarísimo, ministra. A ver, Cristian, ¿qué te parece esto? Digamos, escuchar por un lado la versión de la ministra de Seguridad, que es muy impresionante, porque no tiene nada que ver con lo que se ha leído en la cantidad de metros y metros y metros y metros de diarios que se escribieron sobre el tema en estos últimos días, ¿no? ¿Cómo es esta contradicción? La palabra mentira es el tema para mí. La gente no se merece más mentiras de los medios de comunicación. La ley de medios, que es algo que nosotros venimos apoyando, es algo que es muy importante. Creemos que toda la Argentina merece tener medios de comunicación con diferentes visiones. El monopolio tiene intereses económicos atrás y eso genera una distorsión muy fuerte en la información que se da. Me llama mucho la atención la Nata, por ejemplo. Bueno, lo veíamos bien claro, ¿no es cierto? El 2000 diciendo una cosa y diciendo otra. Eso te lleva a pensar, bueno, debe tener un arreglo, en 6 meses va a empezar a trabajar en el monopolio. En el 2008 decía eso. En el 2008 es la nota sobre Kirchman, que me acuerdo, el título era El hombre que nunca dijo que no, algo así, el hombre que nunca dijo no. La Nata en su momento era como el periodista rebelde. De golpe ahora lo vemos en una situación extrañísima. A mí me llama mucho la atención. Se me cayó totalmente desde la visión que yo tenía, ¿no?, con respecto. Vos que sos músico, ¿no pensás que puede ser como Paul McCartney, que murió hace mucho y esto es otro, la Nata? No te rías. Puede ser Antonio Gasalla con una máscara. Porque es muy diferente. Es muy, muy, muy diferente. A mí me llama la atención ese tipo de golpe, de que se den vuelta así, de una forma tan extraña. Me llama poderosísimamente la atención. Y uno cuando viene acá pone en juego un montón de cosas, ¿no? Y tiene que ver con defender la verdad. Me parece que es eso, la verdad ante todo. Y para mí el rock tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con destapar las ollas. Y este programa sirve para eso, para destapar ollas. Y por eso estoy acá. Y me parece que está bueno que los pibitos que nos siguen a nosotros puedan ver todas las visiones, más allá de la postura del rock, ¿no? Que el rock tiene como una postura a veces bastante careta, de que hay que mostrar cosas que tienen que ver con caer bien, como por ejemplo, bueno, las drogas, ¿no es cierto? Porque a veces vender la droga arriba de un escenario te lleva a que más gente te quiera, porque la droga es algo popular. En cambio, cuando uno habla desde un lugar sensato y dice las drogas son una porquería y destruyen a la juventud, ahí te enfrentás con la verdad. Y yo prefiero toda la vida la verdad, por eso estoy de acuerdo con que los juicios a la gente, a los genocidas, y esto es una lucha, que estamos tomando todos los que nos empezamos a despertar, mirando a los medios de comunicación de otra forma. Y bueno, y hay que seguir despertando gente y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que en mi caso, en la década de los 90, nos pusieron un tapado en los ojos y nos hicieron creer que la política era algo sucio, que si nos metíamos en cosas que tuvieran que ver con eso íbamos a salir afectados. Y hoy digo, no tengamos miedo y metámonos, hablemos de política como pasa y que me encanta que de golpe nos sentamos en una mesa con un montón de chicos jóvenes y todos tienen su opinión. Y eso es lo más importante. Vamos a ver otro informe, en este caso tiene que ver con una elección aparente del señor Mañeto. Ustedes saben, estuvo Macri en A Dos Voces, lo vemos. ¿Se decidió Mañeto? Tras aquella comilona, morfeta diría Nico que prontito vuelve, no quedó claro por quién se decidiría Mañeto. ¿Puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada?
Tenía ganas de comer. Tenía ganas de comer. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto nada que tenga relación con la organización ni del espacio ni de la posición de Macri en ese espacio. Fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. No para arreglar delante del señor Mañeto. ¿A qué fueron a la casa de Mañeto? Se habló muy poco de candidaturas, era ahí toda una especie de rum. No, se habló del país, se habló de la necesidad, sí, de construir una alternativa, o varias alternativas. No para arreglar delante del señor Mañeto nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Se habló de la necesidad, sí, de construir una alternativa, o varias alternativas. Caramba Sola dice lo contrario. Quería saber qué pensaba el peronismo federal esto, cómo era, qué pensaban de la economía, qué pensaban del futuro, cómo nos íbamos a armar. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, yo le ratifiqué que yo era candidato. ¿Van a ir a internas? ¿No van a ir? Tras Catamarca y Chubut, provincias a priori favorables para el tándem Corpo-Opo, Mañeto parecería inclinarse por Macri. De hecho, respecto del 2% del barrionuevismo en Catamarca, el monopolio y afines ocultaron el apoyo de Barrio Nuevo a los candidatos macristas. La alianza con Macri que Duhalde estaría trabajando no le gusta. En estos momentos me encanta, no que no me guste, me encanta. Acabamos de cerrar en Santa Fe. Con Miguel del Cel. Ahora lo vamos a hablar con él. Que es un fenómeno, es el Lole, es el segundo Lole del fenómeno. Al anunciar la fecha de las elecciones porteñas, Larreta y Macri impostaron militancia mañetista. Esto me lleva a pensar claramente que estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83. Con una cultura de la agresión, de la intolerancia, de la prepotencia. Vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque no lo aguantamos más. Vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque no lo aguantamos más. Una cultura de la agresión, de la intolerancia, de la prepotencia. ¿Cuándo decidirá si va a ir por la presidencia o se quedará en la Ciudad de Buenos Aires? No, él está trabajando como precandidato. Hoy es una convocatoria más amplia. Creo que el mensaje que tenemos que quedarnos todos hoy es esta enorme preocupación que tenemos, creo que refleja la preocupación que tenemos todos los argentinos. En muy pocos días hay que presentar las listas, son 90 días antes del 10 de julio. Tenemos tiempo para eso. Hoy estamos mucho más preocupados por este avasallamiento a las libertades que está sufriendo la Argentina. Rodríguez Larreta, ¿usted mantiene su precandidatura como jefe de gobierno de la ciudad? Me parece que hoy la preocupación es otra, ¿no? Estamos en un tema mucho más grave. En todos hay una enorme coincidencia en esta preocupación del avance del gobierno sobre las libertades de la gente. No podemos seguir permitiendo de que se avance sobre las libertades. Así que si coinciden, como vienen diciendo estos días, en la preocupación... Hay un síndrome que se da cuando un actor está sin trabajo un poco y cuando le dan una escena y la quiere aprovechar o un papel... La enorme preocupación... Es esta enorme preocupación que tenemos. Hoy estamos mucho más preocupados, hoy la preocupación es otra. Esta preocupación, en la preocupación... Las frases que se decían, incluida la de Macri al final, digamos, todo lo que se decía en relación a la democracia, yo pensaba que hacía 2 días no escuché a nadie pronunciarse respecto a lo de Chubut, que sí tiene esa gravedad. Digamos, estamos hablando de algo muy grosso, hoy apareció una urna vacía, digamos, realmente en términos de la historia democrática, uno diría, este es el evento del cual ellos tendrían que decir frases un poco más parecidas a eso. Hasta el hartazgo, Leuco, Lanata, Majul, Morales, Solá, etcétera, etcétera, hablaban de periodismo militante, libertad de expresión y publicidad oficial, pero nada dicen sobre este fenomenal ejemplo. Hay una empresa, como es el diario Clarín, a la que cuesta mucho hacerle cumplir la ley, en todo sentido, digo, ¿no? O sea, yo te puedo decir en la ciudad de Buenos Aires, te tienen que soterrar los cables por una ley de la legislatura y no logramos que soterren los cables. ¿Por qué? Y si se exige que soterren los cables, vamos contra la libertad de expresión. Entonces, si una empresa periodística que a esta altura del partido no es un diario, como dijo recién Jorge, es una empresa periodística, hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja, porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por $250 millones en 5 años. Las licitaciones más grandes del gobierno de la ciudad, y yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprarlas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. Digo, es una empresa, por lo tanto tiene que cumplir las leyes como todas las empresas. Digo, yo te estoy diciendo que la empresa Clarín hoy
acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. La respuesta, Gaby, la dieron ayer Edgardo y Marcelo. Ayer dio a conocer la fecha de elecciones en la capital federal. Hoy está en A Dos Voces Mauricio Macri. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, se sacó un peso de encima, había tanta expectativa con esta fecha. Yo no voy a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, yo voy a ser candidato a presidente. ¿Lo puede asegurar y no dar marcha atrás? Yo lo aseguro. O sea, Mauricio Macri es candidato a presidente. No, soy precandidato porque hay una interna de por medio. Sí, pero ¿quién le va a disputar a usted la candidatura de PRO? Hay que cumplir los pasos formales. Va por la candidatura. Yo estoy trabajando para eso. Uno conoce de política, el consenso, si usted hace así o si usted hace así. La definición de la candidatura, digamos, hace que a ese candidato tome cuerpo, la gente lo vea como un referente. Dígame una virtud de Gabriela Michetti y una virtud de Rodríguez Larreta. O sea, porque los dos son buenos candidatos. Sí. ¿Qué le ve a usted de bueno a uno y de bueno a otro? Ayer se conoció un fallo judicial en contra de Macri. Diarioregistrado.com. Escuchas USEP. Mauricio Macri y un nuevo revés judicial. Tras ser desestimada la nulidad en la causa por las escuchas ilegales, el fiscal de instrucción Marcelo Roma le negó un planteo por las agresiones y amenazas en la USEP contra personas en situación de calle. Ni en Clarín, ni Radio Mitre, ni TN en general, ni en el reportaje de ayer en particular, se habló sobre este fallo. Sigamos con las preguntas cómplices. El gobierno, en el caso del bloqueo al diario Clarín y a La Nación también, el gobierno lo minimizó el tema, lo redujo a un conflicto sindical y dice que esto no tiene nada que ver con lo que parece ser y es limitar la libertad de prensa y la libertad de información, ¿no? Y el Congreso trató el tema de Clarín, el bloqueo a la suplante de la Nación y se planteó un debate que se viene dando. El kirchnerismo en el Congreso, sobre todo en el Senado donde hubo un mayor debate, ratificó que no van a usar a la Policía Federal para desalojar tomas, ni liberar piquetes, no van a utilizar la fuerza. Digamos, no es lo que usted quiere. Es parte ¿Usted del mismo cree que descontrol. Moyano, digamos, forma parte de un esquema que ya está fracasando? Nobleza obliga, no todas fueron rosas. Sobre el final, Alfano puso en jaque a Macri. Riquelme se tiene que retirar. Riquelme se tiene que retirar. ¿Así por qué? No, ya está en época para retirarse Boca. Pero tiene 20, ¿cuántos años tiene? ¿29 años? ¿Lo va a incorporar a los equipos de campaña? No sé, yo no lo escuché. No creo, ¿no? Muy bien, le hará el topollillo en todo caso. Le hará el topollillo en todo caso. Bueno, cómo no, el topollillo arrastra votos. ¿No lo necesita para que lo asesore cuando venga a debatir a Dos Voces? Por ahí le puede asesorar a Gabriela o a Horacio Rodríguez Larreta. Riquelme. Bueno, a ver, ministra, su opinión sobre el informe, sobre esta situación de Macri, sobre este mal momento para la democracia, como dice, peor momento para la democracia. La verdad es que era la palabra que usaba antes, ¿no? Mentira, porque es un cinismo, una distorsión. La verdad que si uno piensa en la calidad institucional y en esos valores que nos interesan a todos, realmente duele. Si uno toma esto en serio, duele. La lectura de una oposición que realmente bastardea de esta manera lo que son los valores de la Constitución, los valores de esta democracia que nos costó conseguir y por la que pagamos costos terribles, realmente decir que es gravísimo lo que está pasando, realmente la verdad el país crece, se distribuye riqueza, mejora el índice Gini, que es la última noticia que esperábamos y que bueno, que es una de las cosas que sabemos que todavía no hemos logrado en la totalidad de lo que querríamos lograr. Bueno, cuando digamos se vive con optimismo, con tranquilidad, cuando esto de que no estamos abiertos al mundo es mentira, porque nos visitan presidentes, se firman acuerdos de cooperación, integramos grupos hoy estratégicos donde se toman decisiones importantes en el ámbito internacional.
bueno, donde cuando uno recorre acompañando a veces a la presidenta y ve la impresionante obra pública después de años y años, décadas de congelamiento en rutas, en centrales eléctricas. Estuve ayer a la mañana en un acuerdo que firmó una empresa AESA con Obedrecht, que es una empresa brasileña muy importante, la más importante de América en sus rubros, más Tandanor, ustedes saben, un astillero que logramos recuperar, que había sido privatizado fraudulentamente. Y bueno, hoy Tandanor está asociado a Obedrecht, que es una empresa de enorme prestigio internacional para hacer plataformas petroleras, para poder, y hoy se presentaban a la licitación para poder, bueno, con muy buenas perspectivas, por supuesto. AESA es una empresa vinculada a YPF, de calderería fina, es decir, son los que hacen todos esos tubos, digamos, que van arriba de las plataformas. Y bueno, ese astillero que rescatamos de la nada, porque estaba semidestruido, con la convocatoria de acreedores, Agatas mantenido con mucha mística por los pocos obreros que permanecían. Bueno, y hoy estamos compitiendo también en eso, y todavía estaba el empresario Sebastián Eskenazi ahí, que me invitó porque yo empecé en el Ministerio de Defensa esta gestión para poder fusionar a las 3 empresas en este proyecto, en un acuerdo, en un convenio, para que las 3 se presenten juntas, cubriendo, digamos, las 3 áreas, digamos, de lo que hay que producir. Y entonces él me decía, hablando de los temas de energía, y decía, bueno, con un país que crece al 9.5, casi no hay energía, sistema energético que aguante, ese crecimiento, claro, que pueda acompañar ese crecimiento. Nos obliga a invertir y a crecer, y nosotros hemos invertido tanto y tanto. Es decir, este país tan distinto de lo que conocimos hace tan poco tiempo, y ahí sí, jóvenes y viejos todos tenemos memoria. Entonces es injusto, es canallesco que se hable de gravísimo tema porque un diario, por un conflicto que no pone la suficiente voluntad en solucionar, tiene con sus trabajadores. Entonces yo digo, y como bien dijo alguno de los que participó, cuando fueron varios de los que están convocando al Congreso y piden explicaciones, fueron a festejar un triunfo, entre comillas, que en realidad todo parece indicar que estaba hecho sobre la base de un fraude electoral. Que esto sí que es algo muy grave para la democracia argentina, porque burla algo todavía más importante que la libertad de prensa, que es la soberanía popular. Y realmente sobre esto hay un piadoso manto de silencio. Sí, hace 10 días que no se habla, o que se habla relativamente poco, digamos. Y después se pide juicio político, al margen de que sea a mí a la que me piden el juicio político, pero son los instrumentos que la Constitución reserva para situaciones institucionales muy graves. Hay que tener claridad en la proporcionalidad de lo que se propone, si no se manosea todo. Está todo fuera de calibre en ese sentido. Todo fuera de calibre. Entonces, bueno, es una mezcla de pena, porque la verdad que si queremos cuidar las instituciones, bueno, empecemos por respetar los ámbitos. Yo respeto mucho al Congreso y a la Cámara de Diputados, además del afecto porque fui diputada durante 14 años, y por eso me da mucha pena cuando se la manosea de esta manera. ¿Sandra? Y varias cosas. Por ejemplo, me llamó la atención lo que contaba Gabriela Cerruti. Hoy me metí en su blog. Son 270 millones de dólares. Y Clarín lo gana. Esto hay que tenerlo muy presente. No porque es una empresa periodística, sino porque se dedica a muchos otros negocios, entre ellos al software y a la informática. Entonces, con las empresas periodísticas, y esto también es muy interesante, y ojalá pueda ser leído así por los trabajadores de Clarín, porque desde afuera se ve con mucha claridad, la gente lo ve con mucha claridad, no solo nosotros, que el periodismo, el rubro periodismo para el grupo ha pasado a ser solamente un instrumento para concretar negocios que no tienen nada que ver con el periodismo, en el campo, en el software, en muchas cosas que son las que les dan el dinero. Y por otro lado, también me parece que hay que tener muy presente cómo se va instalando ese discurso que
por otra parte es una falacia completa, que es el de, lo decía Macri, lo decía Rodríguez Larreta, el avasallamiento de las libertades, que es lo que va a explotar con Vargas Llosa de visita. Bueno, nos vamos a ir al corte, pero ministra, vamos a hablar a lo largo de lo que nos queda de esta situación con los comisarios de la Policía Federal. También va a tocar nuestro amigo, obviamente, en el próximo bloque, ¿no? Bueno, perfecto. Nos vamos al corte, ya volvemos, dale. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad.